Desde ya hace unos años se ha hecho más conocido que el tarot no es simplemente un juego de cartas o un sistema de adivinación, sino que las imágenes del tarot nos muestran el viaje de nuestro alma en la escuela de la vida. Pero el tarot no es el único mapa que encontramos de ese viaje que hacemos todos los seres humanos, sino que los 12 signos del zodíaco también trazan ese mismo recorrido que todos vamos atravesando. Desde el primer signo, Aries, que es el impulso primario por existir, hasta Piscis, el último signo, que es la disolución de la personalidad en algo más grande que uno mismo, vamos encontrando 12 etapas, 12 lecciones, 12 formas en que la conciencia humana aprende a conocerse a sí misma. Y no es por nada que en el mito griego del héroe Hércules fueron 12 los trabajos que tuvo que hacer, las 12 pruebas que tuvo que atravesar. Hoy vamos a llegar al signo que corresponde al momento en que el ser humano descubre su propia fuerza interior, el signo de Leo, en esta relación de los arcanos del tarot y los 12 arquetipos zodiacales. Te damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Vamos a hablar hoy del arcano de Leo, mostrando otro lado, otra cara del quinto signo, aunque vamos a ver que el arcano sí en principio se nos va a hacer muy familiar, pero teniendo en cuenta que los arcanos del tarot, como Carl Gustav Jung explicó, revelan mucho más acerca de los procesos inconscientes profundos del ser humano que ser simplemente imágenes que podemos tomar de forma literal. Incluso pueden parecer cosas muy sin sentido cuando tomamos estas imágenes de modo literal o cosas que no nos encontramos en nuestro día a día y que siempre nos están revelando, mostrándonos un significado más profundo. Teniendo en cuenta el trabajo que hizo Jung, que aportó muchísimo conocimiento a la humanidad, explorando las profundidades del inconsciente colectivo y encontró cantidad de imágenes que aparecen en mitos, en muchas tradiciones, en la astrología y en el tarot también, llevándonos, permitiéndonos a los seres humanos a encontrar un lenguaje universal que trasciende cualquier cultura o cualquier época antigua. Y algo muy destacado de esto es que los mismos arquetipos que encontramos, por ejemplo, en mitos griegos, en textos bíblicos, en tradiciones herméticas, en enseñanzas de distintas escuelas de Oriente y Occidente, aparecen luego sintetizados de algún modo en los distintos arcanos del tarot. Por ejemplo, temas que vamos a contarte hoy, como Hércules domando la fuerza bruta o Sansón sacrificándose para cumplir su destino, o la diosa egipcia Isis reconstruyendo lo que fue destruido. Todas esas historias y muchas más de las distintas tradiciones mitológicas y tradiciones espirituales describen en lenguajes distintos los mismos procesos interiores, y los sabios que dibujaron el tarot los reunieron en un solo sistema. Así condensaron siglos y siglos de sabiduría simbólica en 78 imágenes, que son todos los arcanos del mazo de tarot, dividido en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, y que cualquier persona a lo largo de la historia, cuando fue sosteniendo alguna de estas imágenes de distintos mazos que se difundieron, sobre todo en la Europa medieval, se pudo conectar con ese proceso más profundo, sobre todo si tenía las claves de cómo hacerlo. Por eso Jung dejó en claro que estas imágenes funcionan como una especie de espejo del proceso que él llamó el proceso de individuación, el camino por el cual las personas nos vamos integrando, saliendo del estado de contradicción interior y avanzando hacia una conciencia completa, hacia la conciencia plena. En este sentido, sobre todo los arcanos mayores son los que nos describen el camino de nuestro destino, y no el destino de una persona en particular, sino el recorrido universal que la conciencia humana va haciendo, desde el primer arcano, que es el mago, que nos despierta una nueva sabiduría, hasta el último, que es el mundo, que muestra esa totalidad potencial que podemos alcanzar. Así cada etapa está representada en alguno de estos arcanos y que vamos viendo que se encuentran muy asociados a distintos arquetipos zodiacales que también marcan todo lo que nos sucede en la vida en el planeta Tierra. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver el arcano de Leo, que es la fuerza, ¿sí? El arcano número 11. Hay una explicación muy directa, muy simple de cómo relacionamos estos dos arquetipos, pero vamos a ver que hay más por descubrir.
La fuerza tradicionalmente se asocia al signo de Leo porque el animal que representa a Leo es el león y aparece casi siempre, y esta va a ser una clave, aparece casi siempre la fuerza representada como una mujer domando, domesticando a un león. Pero vamos a ver que hay un cambio que hubo en la forma de representar este arcano, hay otros mitos con el que se lo puede relacionar y eso nos puede ayudar a entender más también algo más profundo de la psicología de Leo. Vamos a ir viendo. También otra relación entre esta carta y el quinto signo es que la fuerza muestra en general, sobre todo en el tarot de Marsella y los tarot más modernos, muestra en general a una mujer. Y esta es la quinta mujer que aparece en los arcanos del tarot desde el arcano 1. Primero está la papisa, después viene la emperatriz, la mujer de los enamorados, la justicia, que también se la representa como una mujer, y esta es la quinta figura femenina de los arcanos mayores. Y también es el arcano número 11 en el tarot de Marsella, que viene después de dos grupos de 5, ¿no? Se suman los dos 5 para llegar al arcano 10 y luego aparece esta carta que nos muestra la entrada en un nuevo proceso, la suma de sus dígitos da 1 y eso siempre nos muestra como un paso, un salto de etapa que vamos estudiando también a medida que nos adentramos en el proceso de individuación representado en los arcanos del tarot, que eso lo enseñamos muy detenidamente en nuestro curso de tarot y los arquetipos de Jung, aplicando todas las ideas del gran psicólogo y psiquiatra suizo al estudio del tarot, de cada arcano individual y del tarot como toda una secuencia y un proceso en la vida. Así que el número 5 aparece bastante relacionado con esta carta, de ahí que también lo podemos asociar al quinto signo, Leo, que es el signo de la expresión, de mostrar algo de nuestra identidad muy profundo, muy particular, y eso tiene que ver con el desarrollo de la fuerza. Ahora, la fuerza o fortaleza, también se la llama, era considerada en la antigüedad por Platón, luego por Aristóteles y pasó esto a la tradición cristiana también, era considerada una de las 4 virtudes cardinales, que todas aparecen representadas también en el tarot. Está la templanza, que es el arcano 14, la justicia, que es el arcano 8, la prudencia, que aparece representada en la papisa, en el arcano número 2, y también las 4 virtudes cardinales estaban asociadas a las columnas, las cariátides, lo que sostiene la psicología humana, ¿no? Un ser humano con todas las letras, parafraseando un poco la filosofía de Platón, sería aquel que logra encarnar estas 4 virtudes en su carácter y funcionan como 4 columnas que sostienen su entereza moral como ser humano y que le permiten triunfar en la vida, ¿no? No un triunfo de fama, de éxito externo necesariamente, sino un triunfo como ser humano, un triunfo en relación a lo que Jung llamaba los arquetipos. Y vamos a ver que la columna va a estar muy asociada, el símbolo de las columnas va a estar muy asociada a la carta de la fuerza también. Pero una pregunta que muchas veces surge al analizar este arcano es, ¿cuál es la fuerza? ¿Con qué fuerza necesitamos conectarnos? O acá podríamos decir cuál es la fuerza representada en esta carta de la que Leo también viene a ser como un portador de una fuerza especial. Y vamos a ver que no es tanto en principio, por lo que la imagen nos muestra, la fuerza física con la que directamente lo vamos a relacionar, porque si nos ponemos a pensar, piensen ustedes, ¿no? Si nos dicen la palabra fuerza, ¿qué imagen, si no conocemos el tarot, qué imagen se nos viene? Y es la fuerza física en general lo que pensamos, ¿no? Lo asociamos a músculos, a levantar cosas pesadas, ¿no? A poder hacer como un despliegue de una fuerza que implica cargar un peso, llevar un peso por encima de nuestros hombros, por ejemplo. Y acá hay algo más psicológico, más sutil a lo que nos podemos ir acercando en el significado. Porque sí, el tener fuerza, el ser una persona fuerte, implica que somos capaces de llevar cargas en nuestra vida, de que tenemos fuerza para llevar responsabilidades. Y si hay un signo al que le gusta ser responsable en un punto y que esa es una de sus grandes virtudes, tomar cargas, hacerse cargos, aceptar responsabilidades y que eso lo termina a veces poniendo en el centro de las cosas, es a Leo. Leo tiene esa característica. Pero acá podemos encontrar algo más profundo que incluso aparece relatado en los evangelios cuando el Maestro Jesús le dice a sus apóstoles: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta imagen claramente nos transmite esa mansedumbre, esa humildad de corazón de la que habló el Maestro Jesús, pero asociada a una fuerza, la capacidad de llevar cargas. Y saben que también hay muchas asociaciones, muchos símbolos que podemos tomar, pero incluso esta carta, que también se la llama una carta solar, porque Leo está relacionado con el sol, nos muestra todo un paralelismo que había también entre la figura de Jesús el Cristo y el signo de Leo, incluso, porque Cristo era llamado también el león de la tribu de Judá en el Apocalipsis como símbolo de fuerza y de poder espiritual. Así que esta carta nos muestra, nos trae la promesa de una capacidad, de una virtud muy importante que los seres humanos podemos desarrollar, y tomando esas cargas y aceptando esas cargas, como decía el Maestro Jesús. La fuerza de este signo de Leo y de este arcano, si podemos darle un nombre para comprender más acerca de lo que se trata, tiene que ver con, también Leo rige el corazón, el pecho, cada signo rige una parte de nuestro cuerpo, el pecho, la espalda, pero el corazón sobre todo está relacionado con Leo. El corazón es sinónimo de los sentimientos, del desarrollo afectivo, están las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús también. Así que esta imagen nos va a mostrar mucho acerca de la capacidad de desarrollar una gran fuerza que es la caridad. Tomando este término en un sentido místico, en el sentido de los evangelios, la caridad es la fuerza moral de los seres superiores, de los hombres y mujeres de conciencia, que permite, y todos nosotros podemos ir aprendiendo esa fuerza, que nos permite perdonar y comprender. Y cuando perdonamos a otro o a nosotros mismos, tomamos cargas. Tomamos las cargas de los otros y aprendemos a ayudarlos, a hacerlas más livianas, como hacía el Maestro con sus discípulos, como hace un padre cuando perdona a un hijo. Aceptamos parte del karma de los demás y de nosotros mismos. Hablamos entonces de una fuerza muy espiritual, de una fuerza en un sentido de energía suprema, no de una fuerza tanto de brutalidad o de violencia. Y en esto hay algo muy interesante que fue pasando con este arcano, y trajimos varios mazos de tarot diferentes para mostrar esa evolución que tuvo la carta número 11, que es muy interesante, porque hubo varios cambios en la representación de este arcano que nos pueden enriquecer mucho sobre un proceso de evolución de la humanidad en los últimos miles de años, y que nos puede enriquecer mucho también en cómo relacionarnos con los momentos de lucha, con los momentos donde sentimos que necesitamos poner una fuerza, pero que eso no implica ser agresivos y ponernos en el lado de opositores y enemigos, ¿no? Y que la verdad que la psicología de Leo en su sentido más profundo tampoco es así, ¿no? A pesar de que lo podemos asociar con un signo fuerte muchas veces. Antiguamente esta carta no era representada con una mujer, sino que se lo hacía con un hombre. Por ejemplo, en el tarot de Visconti Sforza, que es uno de los más antiguos, mazos italianos, o también hay un tarot de Budapest, se lo llama, que también aparece representado un hombre, que mitológicamente nos va a remontar mucho a la figura de, por ejemplo, Heracles o Hércules en la tradición, que en la tradición griega fue uno de los héroes que tuvo que realizar estos 12 trabajos de Hércules, que es un aprendizaje sobre los 12 signos, y uno de ellos fue vencer al león de Nemea, y toma su piel, se queda con la piel de león, que la va a usar como de escudo, captando la fuerza, y esto es algo que está muy implícito en el arcano del tarot. También la figura de Hércules fue asociada esotéricamente al héroe bíblico Sansón, que también en uno de los episodios es conocido por matar al león de Tinmat. Son dos héroes arquetípicos, ambos personajes comparten, por un lado, la fuerza sobrehumana, una fuerza, eran semidioses, ¿no? Eran personajes divinos, una fuerza dada por los dioses, y que eran tomados como representaciones de la conciencia solar, de la fuerza del sol. También en las historias de Sansón y de Hércules hay muchos paralelismos, porque también ambos se relacionaron con las columnas, y vamos a ver que eso aparece en otros arcanos del tarot, donde
Se empezó a dibujar esta carta ya con una mujer, pero también sosteniendo una columna. Estas columnas de las 4 virtudes cardinales pueden ser, por ejemplo, hay una parte de la vida de Hércules en la que el héroe griego, como uno de sus primeros trabajos, de sus primeras labores, tuvo que montar las columnas del fin del mundo en lo que es hoy el estrecho de Gibraltar. Y el héroe Sansón, como mostrando otro lado y que también apareció representado en varios arcanos del tarot, donde no es casual que los primeros creadores de los mazos de tarot recurrieron a estas figuras para representar la virtud de la fortaleza, porque la columna rota que aparece en varios de ellos nos remonta directamente también al mito de Sansón, al relato que aparece en el que Sansón es tomado preso, es encarcelado, queda ciego y hace caer las columnas del templo de los filisteos, mostrando ambos dos, ¿no? Hércules sosteniendo las columnas y Sansón derrumbando las columnas que sostenían un templo, demostrando como un despliegue de fuerza descomunal, algo que está más allá de las capacidades naturales humanas. O sea que esta carta, la carta de la fortaleza, donde incluso en algunos mazos se dibujó directamente a Sansón, haciendo referencia a este relato, nos muestra que este tipo de fuerza no va a ser solamente en el plano físico, en el plano material, sino que tiene que ver con una fuerza divina, una fuerza que viene de otro orden y que permite hacer justicia, como Sansón hizo justicia sobre sus captores y en ese relato él mismo se sacrifica por la libertad, ¿no? Y por mostrar la capacidad de fuerza y de justicia que tiene el ser humano. Entonces, un poco sintetizando todas estas historias, quienes fueron dibujando los mazos fueron poniendo un poco de todos estos símbolos y esta carta fue mutando bastante, fue cambiando, donde en otros mazos, por ejemplo, este es el tarot parisino, ya aparece una mujer, pero en una actitud todavía más aguerrida, como trayendo un poco la herencia de Hércules y de Sansón, luchando con la fiera, con el león, pero a la vez parada sobre las columnas, que también se dice que las columnas representan la ilusión que sostiene el mundo material y que nos impide ver otras capacidades que tiene el ser humano. El león se fue volviendo cada vez más manso, porque en otros mazos se lo mostraba combatiendo, como también un poco luchando, y poco a poco se fue amansando. Y aparece más esta imagen que ya vamos conociendo más de este tarot, donde aparece la mujer dominando al león por las fauces, al punto que en uno de los mazos más modernos, como es el de Rider-Waite, ya aparece como palmándole la cabeza, ¿no? Como calmando al león con una dulzura, con una ternura, que se aleja mucho de la idea original o del arquetipo, de la forma de expresar originalmente el arquetipo, que era la lucha de Sansón con el león. También hay todo un simbolismo por analizar, esto lo hacemos más detenidamente en nuestras clases, de la diferencia de atacar al león de frente, de que está yendo por detrás, esto no es literal, representa todo un proceso en el que vemos que aparezca más representada la mujer en este arcano, es que la mujer representa al alma de la humanidad y esa evolución que fue haciendo, donde ya no se trató de la fuerza bruta, del embestir las situaciones, sino que la mujer utiliza como una especie de dulzura para dominar ¿qué? ¿Qué es lo que representa el león? ¿Y cuál es una de las claves que encontramos aquí con el signo de Leo? Que es el signo del autocontrol. Leo es un signo de fuego, el fuego tiene mucha fuerza, mucha energía, pero Leo es un signo fijo en la astrología y puede ser más controlado, concentrar más sus fuerzas. Y eso es lo que hace la mujer de la fuerza. Va a dominar, va a aprender a dominar estas fuerzas negativas, lo hace a través del uso de una energía especial, fruto de un conocimiento. Esta carta tiene que ver mucho con el desarrollo intelectual, con el desarrollo cultural en el ser humano. Es como los iniciados que aprendían un conocimiento que les daba mucha fuerza, como un fuego de las ciencias ocultas, pero a la vez sabían aplicarlo con mucha calma, generada por una confianza en sí mismos que iban ganando y en el conocer su propio poder. Tanto Leo como la fuerza tiene que ver con el conocer nuestro propio poder y de lo que podemos ser capaces, el dominio de la propia voluntad por encima de los factores externos, nada que lo distraiga, que lo aleje de su meta. Todo esto es
Leo en su expresión superior, en su expresión más sutil. Ahora, si se parte de un conflicto, hay dos fuerzas que se oponen, ¿no? Que acá están representadas por la mujer y por el león. Hay dos niveles oponiéndose, el humano y el animal. Son dos reinos diferentes y esto se puede traducir en también la lucha entre dos fuerzas que conviven en todo ser humano, que es lo que Jung llamó la conciencia del ego, lo consciente y lo inconsciente, como otro modo de conciencia, como una conciencia superior. La mujer representa como símbolo la fuerza que va a estar inspirada trae como un poco la energía de otras cartas como la emperatriz, como la justicia que decíamos antes, también la fuerza del carro que también se asocia con la energía de fuego y se va a enfrentar a esta otra conciencia con la que necesita amigarse. Es muy interesante que en ninguno de los arcanos aparece lastimado el león, sino que siempre aparece domesticado, con esta imagen donde la energía es transformada. Toma la energía de las pasiones peligrosas que afloran de lo inconsciente, que buscan hacerse conscientes, y las va encauzando. Hay toda una actividad, hay todo un secreto que nos muestra esta carta, que eso es muy interesante de descubrir cómo hacer ese proceso nosotros mismos, de poder encauzar toda esa fuerza en una actividad guiada por la inteligencia y que va a resultar en algo positivo a fin de cuentas. Lo interesante es que nos muestra que la violencia no es el camino, que toda esa gran fuerza puede ser aplacada y domesticada por la dulzura. También nos muestra que no rechaza para nada el lado instintivo, el lado más físico, más propio de la vida elemental, física en el ser humano, sino que se conecta con eso y lo utiliza para llevar a cabo una vida más ordenada y que sea más favorable a la sociedad. Por eso también el símbolo de las columnas, ¿no? Que construyen, que edifican, que sostienen. Hay una energía muy propia de lo femenino, que en apariencia parece más frágil, más delicada, más vulnerable, pero que vemos que tiene una gran fuerza interior y muestra también una evolución en la psicología masculina en relación al arquetipo del ánima, a la mujer en relación al arquetipo del animus, de poder desplegar otra fuerza, pero no sacrificar su lado tierno, su lado dulce, que es algo muy propio del polo femenino de la energía. Así que esta carta nos muestra, por un lado, el lado más positivo de Leo, que lo podemos relacionar con una persona así, como una mujer de Leo, ¿no? Enérgica, con una inteligencia muy vivaz, muy activa, por otro lado muy dispuesta al sacrificio, a tomar las cargas, a emular el sacrificio de Sansón, por ejemplo. Pero también a veces los arcanos en la práctica nos van saliendo invertidos, esto lo enseñamos en las clases, y ahí sería la expresión negativa de la energía de Leo, que es una persona muy arrogante, por ejemplo, muy presuntuosa, que se cree más de lo que es o que alardea sobre sus capacidades y que también tiene una idea errónea del sacrificio, donde por ejemplo puede renunciar a lo verdadero, a lo más genuino en sí mismo, en pos de apariencias, ¿no? En pos de alardear, en pos de esa vanidad u orgullo que pueden ser tan típico de Leo, y le hace perder lo más valioso al signo, que es su espontaneidad y su ser genuino. Así que este arcano dorado, solar, nos conecta con una enseñanza también de la alquimia que Jung introdujo en su obra al hablar de la transformación de la sombra, algo muy relacionado con este arcano, que dice que lo vil no debe ser destruido, sino ennoblecido a través de una transformación, como el plomo debe ser elevado a la dignidad del oro. Y esto es claro en este simbolismo de que no se puede destruir una fuerza, no se trata de matar al león o a la parte animal que habita en nosotros, sino tal como muestra este arcano, en tomar sus fuerzas, en usarlas para el bien. Y hay muchas otras imágenes que los invitamos a buscar si les gustan los símbolos, que son muy lindas, como las de San Jorge y el dragón, o la Virgen de la Medalla Milagrosa que está pisando sobre una serpiente, San Jorge controlando al dragón. Ninguno de ellos lastima al animal, sino que se va integrando, son una parte, son dos caras de algo similar, conviven juntos y va tomando la energía de ese lado animal para transformarlo y elevarlo a la conciencia humana. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuál es la clave? Bueno, mucho más queda por decir de cada uno de los arcanos y para eso te invitamos, si querés saber más de cómo usarlos en tu vida, cómo hacer consultas, cómo tenerlo como una herramienta
que te pueda guiar en momentos de desconcierto, en momentos en que necesitamos una palabra de ánimo, bueno, un arcano de ánimo, una imagen que nos sostenga, que nos dé un apoyo, que nos muestre el camino. Si aprendemos a leer este lenguaje, el tarot se puede convertir también en un gran compañero, en un gran amigo, en un gran guía en nuestra vida. Así que te invitamos a que puedas sumarte al curso. A continuación te vamos a dejar la invitación. Antes no te olvides de dejar tu like, de activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para seguir con esta serie de la otra cara de los signos, los otros lados de los signos a través de los arcanos del tarot. Te dejamos la invitación a nuestro nuevo curso que está empezando dentro de unos días nada más y nos vemos la próxima. Gracias. Chau. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado